Bienvenidos al Hilo Negro. La guerra sucia en las elecciones es la estrategia política que implica el uso de tácticas deshonestas, difamatorias, engañosas, para desacreditar a los oponentes políticos durante una campaña electoral. La guerra sucia, generalmente usada como táctica en casi todas las elecciones en el mundo. México no es la excepción, pero adquieren un matiz especial dado el nivel de polarización que se vive en el país y en las campañas. Agradezco la presencia del doctor académico Igor Vivero y también del periodista Carlos Monroy. Carlos, bienvenido a tu casa. Doctor, un honor tenerte. Muchas gracias, gobernador. Vamos a una cápsula introductoria para entrar en el tema de la guerra sucia en los procesos electorales. Originalmente se denominó guerra sucia a la represión militar y de contrainsurgencia hacia los movimientos de oposición política al Estado mexicano. Esto fue hacia fines de los años 60. El concepto de guerra sucia se ha trasladado a las contiendas político-electorales actuales. Son acciones que se ejercen durante una campaña electoral para ganar o conservar el poder político. Se valen de cualquier medio como campañas de desprestigio, desacreditación y de odio en contra de sus adversarios, utilizando prácticas desleales para incidir en el ánimo del votante. También se les denomina campañas negativas o de lodo. El objetivo central es vencer a los opositores con todos los recursos ilícitos a pesar de las restricciones normativas. Este tipo de campañas adquieren el adjetivo de negativas porque se centran en construir una imagen nociva del adversario, que predomina en el discurso, en lugar de hablar sobre las fortalezas o propuestas propias. Las campañas del odio son utilizadas en casi todos los países en la actualidad. Es muy común ver dichas campañas en nuestro continente, desde Estados Unidos hasta América del Sur. El Internet y las redes sociales se han convertido en un poderoso vehículo de ataque y denostación de los adversarios, y por otro lado, en la estrategia del miedo para evitar que los contrarios sean elegidos. A pesar de la creciente regulación en las reglas electorales, la guerra sucia sigue predominando como un método deconstructivo que daña la democracia. Pues ahí tienen esta primera aproximación. Doctor Vivero, ¿cómo definirías estas campañas sucias, estas campañas de odio en el contexto que estamos viviendo actualmente en México? Creo que se inscriben dentro de lo que mencionabas al inicio, que es una estrategia. Y dentro de esa estrategia hay una decisión. Esta decisión la toman los profesionales de la política. Lo interesante del uso de las campañas negativas y este tipo de tácticas es que dan cierto resultado electoral favorable para quien las ha utilizado. Es decir, hay un dilema entre los profesionales de la política, es decir, ¿crispamos el ambiente cuando está el ambiente electoral o vamos por la parte de consensos? En la parte de las campañas políticas, la confrontación política pues es natural, es una parte que puede estar a través de los programas, de las plataformas. Pero esta estrategia que se utiliza a través de las campañas negativas va más a polarizar y crispar el ambiente electoral. Lo curioso es que si observamos ciertas experiencias donde se han dado este tipo de prácticas, pienso en la España de 1996 o la elección del 2000, el electorado mayoritariamente se mostraba más centrista o menos crispado. Y fueron, en este caso, las estrategias de los partidos políticos quien crispan la elección y tienen un resultado favorable, es decir, los partidos se situaban más extremos que el propio electorado. En ese sentido, creo que es una decisión de los profesionales de la política y que les da un margen para salirse de lo legal. Bueno, esas campañas pues han llegado para quedarse, ¿no? Están siendo utilizadas en todos los sentidos e incluso hay profesionales o empresas que, como señalaba, se dedican a esto. Se dedican a golpetear, a desprestigiar, a crear. Y el problema de las campañas, no sé qué pienses, Carlos, pero destruyen al enemigo, son deconstructivas. Cuando una campaña es fundamentalmente la oferta que se debe dar al ciudadano para que elija la mejor composición para gobernar en los siguientes años. ¿Cómo ves este fenómeno
de esta profesionalización del odio? Pues, don Bernardo, voy a recoger el tema de su libro, El regreso al infierno electoral. Nuevamente estamos metidos en un planteamiento de esa naturaleza. Bajo el principio maquiavélico, el fin justifica los medios, y es precisamente el esquema que utilizan ahorita desde la derecha, con las frases que han hecho ya hasta famosas, tipos como Carlos Alarraqui o Jorge Castañeda, en el sentido: hay que hacer la guerra, hay que inventar el chisme, hay que inventar las mentiras, hay que destruir al enemigo. Primero fue contra que ahí me pareció muy equivocada la estrategia que sigue el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, atacar primero al presidente, que yo creo que el presidente provoca él mismo esos ataques, es el blanco primario de los ataques de la oposición, y en la estrategia equívoca de la derecha, pues dejaron ir libre en un primer momento de campaña a Claudia Sheinbaum. Fue creciendo ella en las encuestas, apuntalándose, mientras que Xóchitl Gálvez empezó a bajar. El propio AMLO dicen, pues él es el culpable porque él nos impuso a Xóchitl Gálvez de candidata de la derecha, que es que porque es muy popular. Pues ya se demostró que se equivocaron tremendamente con el lenguaje que utiliza, porque también el lenguaje, las actitudes que se manejan en cada uno de los contendientes, porque también hay que hablar de Maínez, que es el tercero en discordia y que ahora ha crecido más, producto precisamente de lo que yo considero ya no están siendo tan efectivas las campañas negras o las campañas de guerra sucia en contra del opositor, en este caso en contra del presidente, en contra de Claudia Sheinbaum. La gente ya no se está tragando ese garlito y empieza a manifestarse en el resultado de las encuestas que hemos visto últimamente. Bueno, pues sí, evidentemente que la ciudadanía también tiene ya diversos niveles de análisis, ¿no?, y de ubicación política, no es como antes, que eran, digamos, masas que eran orientadas por el temor o por la oferta. Pero vayamos a casos concretos. El caso de la guerra sucia, ya que lo mencionó, de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez tiene, se le exhibe a su hijo en estado de ebriedad y además con actitudes propias de un junior, ¿no? Y eso, ella misma lo reconoció, fue un golpe muy duro sobre todo para el primer debate. Pero también le han dado duro con su casa, le han dado duro con esta, digamos, tendencia a la influencia, o más bien tráfico de influencias, en donde ha estado, ha hecho negocios para sus empresas. ¿Cómo ves el impacto que ha tenido en la imagen de Xóchitl Gálvez? ¿Cómo se ha defendido? Porque no es fácil, son golpes duros que ha recibido. Claro, porque dentro de este esquema es muy ríspido la parte política, o sea, la parte de utilizar una campaña negativa para un lado o para otro es muy ríspido. Lo que decía Carlos también, y lo que mencionas, es hay ciertos efectos en las campañas negativas que quedan vacunados. Es decir, tú puedes iniciar una campaña negativa, como la también del 2006, Un peligro para México, y tratarla de replicar 2012 o 2018 y se va perdiendo. Pero en el caso de la candidata de la alianza encabezada por el PRI, PAN y PRD, al mostrarse como una candidata sin vínculos en la corrupción, un planteamiento en el debate sobre utilizar el cargo público, no estaban diciendo que fuera ilegal, ella lo dice, pero queda muy mal sabor de boca de que seas un funcionario y que hagas negocios. O sea, es un tema que que ya tiene el resultado que quisieron. Y segundo, en el tema de su familiar, el hijo participaba dentro de la campaña a través de un cargo. Y ahí juegan con algo que cada vez está más presente de la vida privada, pero al momento de que el hijo tiene un cargo en la campaña, pues está más exhibido. Si el video es de un año atrás, de esta parte, muestra un tipo de comportamiento, y lo que mencionas, de esta parte del poder que a veces es muy déspota o prepotente, y sí causa realmente tanto en el ánimo en este caso, de la candidata, pero también es potente el mensaje hacia afuera, es decir, vean cómo se comportan teniendo poder. Claro. Y creo que ahí los mensajes en este sentido son importantes. Habrá que ver el efecto que tienen, pero por lo pronto ya están en la discusión.
No, que dejan huella la guerra sucia. Sí, claro. Y a veces, después del proceso electoral, para cicatrizar también, el 2006 hubo toda una serie de movilizaciones, el Paseo de la Reforma durante muchas semanas estuvo bloqueado. Es decir, no es fácil, o sea, cuando se le pasa la mano a la guerra sucia, también tiene consecuencias postelectorales. Vamos ahora al caso de Morena. Morena, Carlos, digamos, ha sido sacudido por toda esta narrativa de vínculos del gobierno de Morena con cárteles, sobre todo el cártel de Sinaloa, ¿no? Toda esta narrativa del narco presidente, la narco candidata, ¿no? Toda esta lo que se llamó el nado sincronizado de periódicos en Estados Unidos, en Alemania, que después son replicados acá, estas granjas de bots en Argentina, en España, ¿no? Y millones de bots que se dan, y hasta libros, ¿no? Como el libro que está por salir, que se llama La historia secreta de Anabel Hernández, donde ella sostiene que el presidente recibió recursos del cártel de Sinaloa. Ya estamos hablando de cosas mayores acá, Carlos. Pues sí, el problema es que lo que ocurre alrededor de este tipo de guerra es que mientras Morena presenta pruebas o documentales sobre sus dichos, la oposición no presenta nada. Anabel Hernández, por ejemplo, acusa al presidente prácticamente de que se lleva la maleta en la mano. Eso sería lo más torpe, como dice el presidente. Bueno, pues si me llevo la maleta con el billete en la mano, como si fuera yo el señor de las ligas, digo, recordando el episodio aquel, pues inmediatamente me hubieran tomado un video. Si hablo con el líder de los narcos, ahora son dos cárteles que le dan el dinero al presidente, pues me hubieran grabado, ¿no? Son de lo más elemental como para hacer una cuestión probatoria, y como no hay pruebas, pues la gente ya no se está tragando ese tipo de acusaciones. Hoy ocurre con el caso Amparo Casar, por ejemplo. La oposición, 200 intelectuales firman un documento en el que acusan al presidente de atacar la cuestión de los datos personales, etcétera. Y pues hoy la chica que maneja la sección de quién es quién en las mentiras y quién es quién en los bots, revela que el 80% de los hashtag narcopresidente, hashtag narcocandidata, el 80% son los que están respondiendo ahora a las revelaciones que se hace desde Palacio Nacional sobre el caso de corrupción en petróleos mexicanos que involucra a la señora Casar, lo cual también es muy sospechoso, y ahí se manejan los nombres de las dos X, Claudio X González y Xóchitl Gálvez. Hoy mismo esta revelación se da, y en la gente lo que está pasando es que, dice AMLO, la cuarta transformación es, digamos, la nueva revolución sin armas de fuego, el cambio de régimen en paz, digamos, porque así se está manejando, pero con el tigre que ya despierta y en su coraje responde no hacer caso a ese tipo de guerra social. Caray, pues qué delicado, es un tema delicado porque ciertamente sí afecta no solamente el prestigio de las personas, partidos, instituciones, sino también podría llegar a ser un factor que, digamos, quiebre el equilibrio social que con mucho trabajo guardamos. Vamos a una pausa. Yo les recuerdo que estamos conversando aquí en El Hilo Negro. Nuestro tema es la guerra sucia en las campañas electorales. La mentira, la falta de veracidad y todos aquellos componentes para poder ablandar o poder restringir a tu oponente cara a el electorado. Doctor Vivero, hablabas hace un momento sobre ciertos personajes que abiertamente
recomiendan el uso de esta guerra sucia. Estamos hablando, bueno, Carlos Alarraqui es un personaje irredento, ¿no? Profesionalmente es uno de los que se dedica a esto, pero un analista como Jorge Castañeda y otros más, que recomiendan, en el caso de Xóchitl Gálvez, vas bien, pero tienes que ser más ruda en los golpes. Bueno, pues es una responsabilidad de las personas que están en lo público, o una irresponsabilidad en el sentido de que si queremos, lo que mencionaban hace un momento, no llegar a niveles de crispación que pudieran poner en riesgo a otros sectores, porque el país tiene problemas de violencia importantes. Ahora, el tema de fondo es la lucha por el poder. Claro. Ese es el tema de fondo. Y las estrategias que están planteando tienen un riesgo de los dos lados. Puedes ganar el gobierno, pero después hay que gobernar y después hay que lograr consensos. La mayoría de los políticos tienen profesionales, logran tener esta parte que no sea personal, ¿no? Pero llegan momentos de quiebre, lo acabamos de ver hace unas semanas en el caso español, donde el presidente de la República, el presidente de gobierno en el caso español, dice, vale la pena seguir a costa de esto, que estaban atacando directamente a su esposa, dentro de una serie de mentiras, un ataque de corrupción, que no era la esposa, era un homónimo, pero con letras pequeñas, los medios y quien lo publicaron no es, pero ya habían surtido el efecto. Entonces creo que ahí hay un tema importante que es la lucha por el poder, pero la pregunta sería, ¿a qué costo? Ahora, no se van a retirar, es decir, estos personajes no van a dejar de promover el tema de estrategias de la guerra sucia. Creo que el electorado en las últimas elecciones nos ha mostrado también que no necesariamente compra todo el esquema de la guerra sucia. Ya. Bueno, Carlos, tú has señalado que la gente tiene un mayor nivel de politización y que no, digamos, consume de manera directa la guerra sucia. Sin embargo, hay experiencias en nuestro país y en otros lugares donde la guerra sucia ha cambiado la orientación de las elecciones. En México 2006, AMLO, un peligro para México, eso fue, digamos, un eslogan mortal para el proceso. ¿Por qué crees que ahora estas campañas sucias no van a tener el efecto que han tenido en otros países o en el mismo México? Porque me parece que ahora las redes sociales, ahora sí que utilizar la expresión del presidente, las benditas redes sociales, tienen una mayor comunicación con la ciudadanía, con el pueblo en general, en detrimento de los ratings de los medios masivos tradicionales de manipulación, como diríamos. Está la guerra de Reforma, el Universal, Ciro Gómez Leiva, López Dóriga y demás personajes en contra del presidente, que tiene en su poder un instrumento muy valioso que es el de las mañaneras, aunque lo quieran reprobar desde la derecha, pero desde las mañaneras el presidente da unas auténticas clases de lo que es la historia, la historia de los fraudes electorales que él vivió en 2006, 2012 e incluso el mismo 2018 hubo fraude, pero el nivel de la votación pues superó precisamente esa guerra sucia que se enfilaba contra el presidente. Lo mismo podemos decir rescatándole la historia a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Sufrió guerra sucia al grado terrible de que le matan a dos de sus asesores fundamentales en términos de su estrategia electoral. No hay que olvidar que la historia pues sirve, pues enseña, y en este caso pues el de la concientización de la gente le llaman ahora la revolución de las conciencias, que no solamente puede pasar en el término electoral, la democracia electoral, sino también participativa. El hecho de que se eleve en forma muy importante el nivel de aceptación de una candidata contra el detrimento, la caída de otra, pues nos está hablando de que la población está ya mejor informada, más consciente, y que, como en el caso ahora que nos revelan las universidades, una gran aceptación sobre una candidata en detrimento de la otra. Perdón. Pues sí, los temas de esta guerra sucia, guerra del odio, guerras que no son propositivas en las campañas, pues ahí está. Ahora, la cuestión es, ¿tú crees que se podría llegar a regular por parte de las autoridades
este tipo de comportamiento, es decir, poner límites a las mentiras, a toda esta parafernalia que conllevan las guerras sucias? Ese es el marco institucional y se puede avanzar. Hay ejemplos de temas en ciertos países que no se pueden tocar. Por ejemplo, en el caso alemán, cualquier guiño a la propaganda nazi o esta parte está totalmente sancionado. Pero el problema va más allá en este mundo que decía Carlos de las redes sociales. Es decir, si tú tienes un servidor fuera del país y desde ahí se está difundiendo la guerra sucia, ¿cómo lo podrías sancionar? No tienes legislación que te pueda abarcar esa parte. De hecho, muchos de los servidores o de las páginas pronazis están en Estados Unidos, no están, por ejemplo, en Alemania, ¿no? En este caso de los grupos neonazis que han aparecido. Entonces, ese es un punto que requiere el acuerdo, pues, de todas las fuerzas políticas. Y lo que hemos observado es que, o lo que nos han mostrado los políticos en México, es que diseñan unas reglas, pero buscan el eslabón más delgado para salirse, y están los temas de paridad, están una serie de cuestiones. Más que regular, más que sobre regular, está la actitud de los políticos respecto al uso de las campañas negativas. Mientras ellos tengan el incentivo de que son exitosas para su causa de corto plazo, las van a seguir utilizando. Y creo que ahí queda más la información que el elector puede utilizar o no. Ahora, el electorado es plural, porque dentro de esas campañas negativas hay un sector del electorado que las está replicando, por eso pueden tener el impacto en redes que a veces tienen. Muy bien, pues entramos a la última cuestión, y es, ¿qué recomendarías? ¿No? Ya veo que estás optimista frente a la postura del electorado. En este proceso electoral hay distancias en términos de las encuestas, pero estamos a menos de 3 semanas y pueden pasar cualquier cosa. ¿Qué recomendarías a un ciudadano para que se proteja de estas tentativas, de estas tentaciones que representan estas campañas de odio? Pues que esté muy atento a seguir este tema, porque no se puede evadir en estos momentos la cuestión de la guerra sucia, donde se juega desde la derecha, pero también desde el exterior. Todos estos hashtags vienen de Argentina, vienen de España, de Estados Unidos, por millones de bots. Se asocian a ellos agencias como la DEA, que da esta información falseada respecto al presidente de la República. La propia embajada norteamericana, yo creo que ahí juega algo. Y lo más importante, o lo más también deleznable que yo estoy viendo, es la actitud del árbitro electoral. El Instituto Nacional Electoral, su presidenta Guadalupe Tadei, está siendo rebasada por la derecha y por la izquierda. No ata ni desata. Censuran también desde el propio Tribunal Electoral las mañaneras, ya hasta las quieren que se editen en vivo. No, dice el presidente, ya, bueno, ¿cómo vamos a editar una mañanera si las mañaneras son en vivo? Córtale esta mañanera, córtale este asunto. Entonces el árbitro electoral censura también spots que están muy bien diseñados, bien hechos, con propuestas a la candidata Claudia Sheinbaum, pero a la señora Xóchitl Gálvez, que se las pasa insultando, pues no le censuran nada a la oposición, y ahí siguen con este asunto de la guerra sucia. Aquí lo básico, lo fundamental es información, mucha información, porque tampoco el árbitro electoral está haciendo su papel, digamos, de transparencia, más bien es transparencia, nada de legalidad, y sobre todo de difusión de la cultura democrática que están haciendo en la promoción del voto. Casi yo no veo nada que hagan por la promoción del voto, que es su tarea fundamental. No, y no hay como una votación masiva, copiosa, que pueda contrarrestar, digamos, cualquier tipo de tendencia, digamos, negativa sobre el proceso. 1 minuto para conclusiones, Igor. ¿Con qué te quedarías? ¿Qué apuntes finales tendrías? Pues, el primer apunte sería el que todo lo que requiere acción colectiva, inclusive una estrategia de campañas negativas, requiere organización y requiere un mínimo de recursos. ¿Quiénes son los que tienen la organización y quiénes tienen los recursos? Partidos, profesionales de las políticas, estas consultorías de las que hablaban. Entonces, va a ser muy complicado cerrar el flujo de recursos en esta parte.
Y segundo, pues las campañas negativas están, como bien lo hemos mencionado en el programa, apostar más al tema programático, es decir, subir más la parte de que esta organización y que estos recursos se vayan a la parte programática de las propuestas específicas y viables, y el electorado pues contrastar información. Creo que puede ayudar a tener un panorama más claro de lo que se viene para decidir un voto. Campañas más propositivas y campañas menos negativas, ¿no? Sería porque lo negativo, digamos, arruina la propuesta no solamente del oponente, sino del propio partido. Tu apunte final, mi querido, y además a ambos les agradezco mucho la presencia aquí en el Hilo Negro. Pues para mí sería que la gente pierde el miedo, yo creo que ya lo perdió, pero la mejor fórmula de conseguir un tránsito democrático, digamos, terso, civilizado, es la votación masiva, salir a la casilla el 2 de junio, voten por quien voten, pero hay que salir porque también hay que tener en cuenta que se necesitan revisar muchas cuestiones muy importantes en México que le están haciendo daño al país, como son los órganos electorales, en este caso los árbitros, que juegan a favor de un equipo y no tanto del otro, o un poder judicial que también juega su papel en términos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues la única fórmula que nosotros tenemos en este momento es, como digo, salir a votar de manera masiva, como ocurrió en el 2018, y creo que ahora se puede incluso hasta superar esa votación. Pues muy bien, muchas gracias nuevamente, y bueno, queda ahí la gran interpelación de jugar limpio, y lo que señalamos en el cierre del programa anterior, es decir, hace falta lealtad, una dimensión ética en la política sobre todo, y un llamado sobre todo a aquellos que detentan el poder, ya sea desde los partidos o desde las estructuras, pero eso, jugar limpio, jugar con lealtad. Pues nos despedimos, soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí, en el Hilo Negro.